Muy buenas noches. A continuación vamos a leer un documento que nos explica acerca de los sistemas de perfiles de riesgo, ya que la entrevista se basaba en los procedimientos que se realizan cuando un importador ha sido seleccionado para ser auditado en base a criterios de riesgo. Entre los sistemas de perfiles de riesgo tenemos el objetivo de la aduana, que es lograr el equilibrio entre dos posiciones aparentemente antagónicas: facilitación del comercio exterior versus el control de las operaciones del comercio exterior. La decisión 574 relativa al control aduanero, Comunidad Andina, en diciembre del 2003. La aplicación de criterios o métodos selectivos basados a criterios de gestión de riesgo para la aplicación de perfiles de riesgo respecto de los tipos de aforo que deben practicarse en el despacho aduanero. La formación se podrá obtener a través del sistema en base al artículo 5 de la decisión 574 sobre las acciones de la investigación directa, las cuales son las siguientes: sobre antecedentes en poder de la administración aduanera relativos consignatario al importador exportador de las mercancías, a las personas que intervengan en la operación como intermediarios o representantes, sobre la información contenida en los manifiestos provisionales y manifiestos definitivos, sobre los medios de transporte, sobre las unidades de carga o sobre las mercancías descargadas. Para esto se trabaja con la información contenida en el manifiesto previo que se consolidará como manifiesto definitivo en el momento de la llegada del medio de transporte al territorio aduanero. Por lo general, la cuestión de los criterios de riesgo o los perfiles de riesgo es un control posterior, ya que nos habla de que después del levante o embarque de las mercancías soportado por la decisión 574, el control aduanero se efectuará mediante acciones de carácter general, como por ejemplo sobre determinados grupos de riesgo y sectores económicos sensibles. Estos sectores se refieren a operadores de comercio exterior, ciertas clases de mercancías provenientes de determinado país. Aquí nos indica sobre los niveles que existen en la empresa a auditar o la empresa, en este caso, que ha sido seleccionada. Nos habla del ciclo de producción de inteligencia, que empieza en la recogida de información de las respectivas fuentes y termina en la creación de una verdad objetiva, que es una herramienta que debe ser aplicada en las aduanas para mejorar la toma de decisiones en función del contexto que defina la dirección. El rol de la función de la inteligencia es fundamental para el manejo de la información y datos y su adecuada explotación para mejorar el proceso de toma de decisiones. Es necesario trabajar con aplicaciones informáticas que manejen grandes cantidades de datos, estas como herramientas de minería de datos, data mining, y de esta manera reducir el tipo de ciclo de producción de inteligencia y hacer que ésta sea entregada oportunamente. Los riesgos actuales sería la subvaloración, la mal clasificación arancelaria, el contrabando defraudatorio, el comercio informal, la propiedad intelectual, los CITES, especies amenazadas o en peligro de extinción, patrimonio arqueológico, histórico y cultural, productos tóxicos y peligrosos, importaciones de vehículos usados,
armas y explosivos, armas químicas. Nuevos riesgos, tráfico de drogas, contrabando de efectivo, o sea, lavado de dinero, y el bioterrorismo al país de productos alimenticios contaminados. Medicinas adulteradas también son uno de los nuevos riesgos actuales. La finalidad del sistema de fiscalización aduanero ante una empresa es que este es aquel que tiene como función básica el controlar que las operaciones de comercio exterior cumplan todas las disposiciones legales vigentes cuya responsabilidad haya sido encomendada por ley a la aduana, y el asegurar a los agentes facilitadores que encuentren bajo su control administrativo desarrollen sus operaciones con total apego a las normas y reglamentos que los rigen en esta finalidad, que incluye el evitar la evasión tributaria aduanera, evitar contrabando de mercancías bajo regulación o prohibición, operativos conjuntos con el SBA, evitar las prácticas desleales del comercio, colaborar en la protección del patrimonio cultural, especies en peligro de extinción, sustancias que afecten al medio ambiente en coordinación con los organismos competentes, asegurar el correcto cumplimiento de los acuerdos comerciales en el ámbito aduanero, asegurar el correcto cumplimiento de la normativa que regula la actuación administrativa que los agentes facilitadores que están bajo la jurisdicción disciplinaria del servicio, colaborar en la lucha contra el narcotráfico en coordinación con los organismos competentes. En este procedimiento que se realiza a un importador, al importador seleccionado para ser auditado, es estrictamente importante la confidencialidad de la información, tal como nos indica en el archivo, en el documento. Se expede el siguiente reglamento para la aplicación de la herramienta de perfiles de riesgo para control concurrente. Perfil de riesgo es una combinación predeterminada de indicadores de riesgo basada con la información que ha sido recabada, analizada y jerarquizada. Este sería el cálculo de riesgo de una declaración. El C es el coeficiente ponderado y el B es una variable predictiva. El valor de riesgo entre 0 a 100 es poco probable o muy probable. Es una variable indefinida. Como conclusiones, el Departamento de Inteligencia estableció que una selección inteligente basada en criterios de riesgo permitirá mejorar la efectividad de los controles, reduciendo dramáticamente el número de aforos físicos, mejorando los índices de eficiencia y agilitando en gran medida el comercio exterior. Actualmente se encuentra en desarrollo el estudio de los parámetros para analizar el canal automático, con el único objetivo de brindar mayor facilidad a las empresas del sector privado que muestran un nivel de riesgo bajo y que la CAE puede tener confianza en sus mercancías, no tendrían ningún problema en caso de ser inspeccionadas físicamente. Esta es una pequeña selección de declaraciones riesgosas. El sistema de perfiles de riesgo, el monitoreo de declaraciones, la base de datos específica con casos de propiedad intelectual, que es una declaración riesgosa o de criterio de riesgo muy común hoy en día. En mi caso hablo del procedimiento operativo de una medida en frontera.
El sistema de perfiles de riesgo asigna el canal de aforo. 2. En el segundo acto de aforo, el inspector detecta mercancías que se presume violan derechos de propiedad intelectual, basado en los siguientes criterios: revisión de documentos del acompañamiento y revisión física de las mercancías, como el nombre de la marca, las etiquetas o la forma o el tipo de producto. Nota: este procedimiento se lleva a cabo en los casos en que la aduana procede a tomar una medida en frontera de oficio. Artículo 342 de la Ley de la Propiedad Intelectual. 3. Se pone en conocimiento del agente auxiliar de aduana que se procede a retirar una muestra de las mercancías por presumir podrían vulnerar los derechos de la propiedad intelectual. Se brinda un plazo determinado al agente y o importador para presentar documentos contratados de licencias, acuerdos comerciales, etc., que acrediten la licitud de las mercancías. Pues bien, por otro lado, al momento de hacer la otra pregunta al entrevistado, como cuáles son los documentos que se solicita al importador y la información necesaria que debe ser otorgada por el mismo para que la aduana pueda determinar el valor en aduana de importación por el cual se está realizando la auditoría.